Oye, ¿y esto que está sonando ahora? Es uno de los lugares donde se aprecia mejor la llamada a la oración. La llamada a la oración se inicia en esta plaza, en uno de los templos, y hay una respuesta por parte del templo que hay enfrente, que es la mezquita. Sonando un poco allí y un poco allá. Efectivamente. Piensa que todas las mezquitas de Estambul llaman a la oración al mismo tiempo, y en zonas completamente modernas, el área financiera, escuchas la llamada a la oración igual que la escuchamos aquí, lo cual casi lo hace más sorprendente. Estamos ya en la puerta de la Mezquita Azul. Muy bonita, ¿eh? Es maravillosa, sí. Además es un templo gratuito, aunque lamentablemente no lo vamos a poder visitar porque está ahora mismo en reformas. De vez en cuando los cierran para restauración, limpieza y demás. El nombre realmente no es la Mezquita Azul. ¿Ah, no? No. El nombre real de esta mezquita es la mezquita de Sultán Ahmed, del Sultán Ahmed, que es quien la manda a construir. Pero el nombre de Mezquita Azul le llega por el color del interior de la mezquita. Y por lo que nos hemos perdido. En los sitios hay que dejar algo que no se vea, porque es la razón para volver, ¿no? Te voy a enseñar alguna otra cosa. Mira, además, este es un lugar muy interesante. Este es la zona de las abluciones. Casualmente, además, tenemos un señor que va a iniciar ahora mismo ese proceso. ¿Qué es? ¿El lavado de manos? Lavado de manos y de pies. ¿Ah, sí? Para purificarse antes de entrar a rezar en la mezquita. Aunque aquí no verás más que hombres, ¿eh? La distinción de sexos en el Islam es absoluta. Ajá. Las mujeres no pueden estar con los hombres en ningún momento, ni tienen el mismo lugar de abluciones, ni el mismo sitio dentro del templo. Tienen que rezar en un espacio diferente. Bueno, en ese sentido, las diferencias para nosotros, desde nuestra perspectiva occidental, resulta casi inconcebible. Sin embargo, aquí se vive con total normalidad. Es su cultura y es muy distinta a la nuestra.